En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado Análisis y evaluación de las teorías, modelos y enfoques actuales de la memoria. La temática de la memoria humana ha sido una inquietud desde tiempos muy antiguos y en casi todas las culturas. La memoria y sus implicaciones nos concierne a todos, por el simple hecho de que todos tenemos procesos cognitivos relacionados con la memoria, y en especial porque cada vez parecen ser más los problemas relacionados con ella. Pero, ¿qué implicaciones tiene la memoria con aspectos como el aprendizaje, la enseñanza o los procesos formativos universitarios? Para conocer más sobre la memoria humana, la licenciada Ani Umaña conversó con Luis Ángel Piedra, investigador de la UNED. Piedra es bachiller y licenciado en Psicología, máster en Sagrada Teología, Ciencias de la Religión y en Ciencias Cognoscitivas. Es docente e investigador del Departamento de Docencia Universitaria de la UCR y del Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia de la UNED. Ha publicado más de 20 artículos especializados y 3 libros en diversos temas. Además, es miembro del grupo Bertrand Russell de investigación a nivel internacional. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. El tema que hablaremos hoy es sobre la memoria humana. Para eso hemos invitado a Luis Ángel Piedra, que nos acompaña aquí en el set. Bienvenido, Luis Ángel, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Esta investigación está enmarcada dentro del programa de investigación de educación a distancia. Comentemos o recordémosle un poco a la gente qué es el PROIFED. El PROIFED, o el Programa de Fundamentos de Investigación de Educación a Distancia, es un programa creado especialmente para trabajar no aspectos propios de educación, que es como a veces se nos confunde, sino para trabajar aquellos elementos que construyen los procesos formativos. Por ejemplo, los que están vinculados con la memoria, los que están vinculados con el lenguaje, los que tienen relación con las emociones y con elementos de ese tipo. Entonces, es más bien un programa que se aboca básicamente a trabajar investigación básica, bastante teórica en algunos casos, que normalmente la educación no tiene, porque se dedica más a lo práctico. Entonces el programa trata de cubrir desde sus diferentes perspectivas ese faltante que normalmente existe. De hecho, somos de los pocos en América Latina y posiblemente en Centroamérica los únicos que nos dedicamos únicamente a esas áreas. De ahí que se nos pide de vez en cuando, porque para eso es el PROIFED, asesorías o información vinculada con estos elementos. El PROIFED, especialmente vinculado con el tema de memoria, que es el que nos compete hoy, viene trabajando el mismo desde el 2008, pero hasta el 2009 es que empieza el área oficialmente de investigación en memoria humana. Y posiblemente para la gente el tema de memoria humana no tenga mucho interés, porque prácticamente vivimos con la memoria, trabajando con ella constantemente. Es como el pez que no ve el agua o nosotros que no vemos el aire. Sin embargo, el tema se las trae, es de mucha importancia para los procesos formativos en todos los tipos, pero en especial universitarios, y en general pues creemos que podemos dar un aporte importante, sobre todo porque es un equipo multidisciplinario que trabaja desde sobre todo las ciencias cognitivas, que implican la psicología, la antropología, a veces la filosofía, el estudio del lenguaje, las neurociencias, en un equipo de diferentes profesionales que de diferentes perspectivas tratan de dar cuenta de este fenómeno. A continuación veremos una cápsula que amplía este tema. Cuando estamos hablando de procesos colectivos de memoria, estamos hablando de dos fenómenos que están íntimamente relacionados pero que son separados. Uno es la recuperación que yo puedo hacer como individuo de la memoria colectiva de mi grupo, de lo que mi grupo históricamente ha decidido que es lo que forma mi identidad. Entonces, en ese caso, yo como estudiante voy a una biblioteca, veo una película, voy al cine, entro a un museo, hablo con un profesor, y en todos esos casos me estoy sirviendo de la memoria colectiva o del conocimiento del grupo. Hay que recordar que mucho del contenido de la cognición humana es social, es mediado por el lenguaje, es mediado por la experiencia de muchas personas que han vivido antes que yo.
A mí me gusta ponerles la imagen a mis estudiantes de, por ejemplo, cuando uno lee un clásico griego, está teniendo un diálogo con una persona que murió hace aproximadamente más de 2000 años. Y eso es posible solo porque existen estos formatos extensos de literatura, libro, o videocassette, o DVD, o microfilm, o lo que sea que uno esté utilizando para recuperar esa información. Esa es, digamos, una forma de socializar la memoria que es desde lo individual hacia lo grupal. Pero tal vez el aporte más importante que quiere hacer el proyecto nuestro es evidenciar otra dimensión que normalmente no se evidencia, que es cómo se construye colectivamente esa memoria. Ahora se habla mucho de aprendizaje colaborativo, se habla mucho de participación del estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En una universidad como la nuestra, que es a distancia, se habla mucho de la mediación virtual, del 2.0, de la ida y la venida de la información. En ese sentido, un concepto de memoria más amplio es muy importante, porque en última instancia ya no es solo el docente quien entrega la información al estudiante y el estudiante la procesa y la guarda, sino que se da un proceso de construcción colectiva donde la información va y viene, donde un grupo de estudiantes puede decidir cuáles son los contenidos y cuáles son las memorias que desea guardar. Hay que recordar que la memoria tiene un componente emocional fundamental. Uno decide recordar lo que tiene, o logra recordar más bien lo que tiene alto contenido emotivo, positivo o negativo, porque es lo que va a permitir recuperar esa memoria con mucha mayor eficiencia en el futuro. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de memoria sociocultural, estamos hablando de eso, del esfuerzo consciente o del esfuerzo inconsciente que hace un grupo particular por dejar establecido que esto ocurrió y ocurrió de tal manera. El cuerpo humano segrega una hormona llamada corticosterona, que provoca la pérdida de memoria cuando se enfrentan a situaciones de tensión. Esto explicaría que algunos estudiantes se queden en blanco durante la aplicación de un examen. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Nuestra mente consciente representa tan solo una sexta parte de la capacidad de pensar de nuestro cerebro. El resto forma parte de nuestra mente inconsciente. La idea de que nuestra memoria es como la de las computadoras proviene de estudios en cognición del siglo pasado, donde se hace énfasis en que la memoria es un almacén de información, como el que utiliza la computadora en el disco duro o en la memoria RAM para almacenar datos e información sin contexto. En el ser humano, la memoria no funciona como un almacén de información, sino que funciona como un recopilatorio de experiencias, donde se reconstruyen experiencias utilizando elementos emocionales, elementos sociales, elementos culturales y el cuerpo para poder reconstruir con estas experiencias algo útil para el futuro. Cuando la gente utiliza esa metáfora para decir que me falló el disco duro, cuando está refiriéndose a su propia memoria, está utilizando esas concepciones computacionales que se utilizan para describir procesos cognitivos del ser humano. En verdad, las explicaciones computacionales de la memoria tienen tres grandes limitaciones o huecos, que son los elementos emocionales que se involucran en el proceso de memoria, los elementos sociales y culturales y los elementos que se relacionan con el cuerpo y la interacción con el entorno. Dentro de la computación hay ramas que han tratado de lidiar con uno o varios de estos temas. Tal vez la más efectiva ha sido una que combina la inteligencia artificial con la robótica para crear robots, ¿verdad?, que interactúen con el ambiente a través de sensores, y entonces el cuerpo está involucrado en ese proceso de memoria. El problema es que normalmente los modelos de computación no toman en cuenta ni el proceso de evolución de la especie y se concentran más que todo en modelos internos que pasan dentro de la mente o dentro del cerebro sin tomar en cuenta la parte corporal y la parte emotiva. Don Luis Ángel, cuando hablamos de memoria humana, generalmente piensa uno en un sistema para guardar archivos que están ahí almacenados y que cuando uno los ocupa los saca y los utiliza.
¿Esta metáfora es correcta? Bueno, a mediados del siglo pasado era lo único que se tenía y en ese momento era lo correcto. La revolución cognitiva, que básicamente lo que hace es juntar una serie de ciencias y proponerse investigar cómo es que funciona la mente humana, adopta el modelo de las computadoras para hacerlo semejante con cómo nosotros podríamos procesar en ese momento información. Querían dar cuenta a través de los sistemas computacionales de cómo funciona la mente. Lo que empezó como una metáfora se convirtió para esta cantidad de científicos en una realidad. Y a partir de ahí entonces la memoria fue vista como un banco de información o como un sistema de procesamiento de información. Por eso mucha gente dice, me falla la memoria RAM o tengo problemas con el disco duro. Hasta la fecha podemos verlo de esa forma. Incluso en las áreas de educación, por ejemplo, los currículum están montados sobre contenidos, como que si fuera información que hay que darle a un estudiante, programarlo. El docente se convierte en un programador y el estudiante en una especie de programa experto que absorbe información y en algún momento la tiene que devolver en lo que se llaman exámenes o evaluación. Hoy por hoy esa metáfora está en duda. Primero, porque no funcionamos únicamente con información, sobre todo porque nuestro sistema cognitivo es simbólico y lo que nosotros hacemos es procesar contenidos que para nosotros son importantes, son significativos, que tienen sentido de alguna forma. De hecho, la memoria se desarrolló evolutivamente para dar significado a las acciones que hacemos, para resolver problemas a futuro, para incluso olvidar. Normalmente los sistemas informáticos no están diseñados para olvidar, están más bien diseñados para guardar toda la información que se pueda. En realidad hay una serie de críticas que se ha hecho a ese modelo inicial, que lamentablemente está de moda y ha sido absorbido por un montón de otras áreas. En la psicología sigue estando en boga. Parte de la investigación nuestra demostró que más del 90% de las investigaciones que se hace, sin criticidad alguna, se monta sobre esa metáfora como que fuera correcta. La neurociencia, que también está de moda, tiene buena cantidad de sus investigaciones sobre la base de que funcionamos como dispositivos de información o procesadores de información, lo cual hoy nos damos cuenta que no puede ser una verdad que se sostenga por varias cosas. En primer lugar, porque somos seres simbólicos, somos seres sociales, somos seres que evolucionamos para vivir en sociedad, a diferencia de cualquier dispositivo informático. Además, tenemos toda una pragmática, una forma de hacer las cosas que se vincula no solamente con guardar en la memoria una imagen tal y como la captamos, sino más bien con el proceso de reconstruir esos conocimientos, y eso lo hacemos normalmente de manera social. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le podríamos explicar a la gente cómo funciona la dinámica de la memoria humana? Bueno, decir en este momento cómo funciona es atrevernos a mucho. Podríamos decir que estamos explorando a través de la segunda investigación, porque tenemos tres investigaciones en secuencia. La primera dio cuenta de los aspectos teóricos, de cómo en los diferentes institutos y centros del mundo o en los diferentes textos y artículos se maneja el tema de la memoria. El segundo trata de dar cuenta de cuáles son los principios que deberían de estar detrás de una teoría, cualquiera que sea que se formule. Mínimo debería de tener, por lo menos llevamos en este momento 9 principios, dentro de los cuales uno de ellos muy importante es el cuerpo. La mayoría de los modelos de memoria no toman en cuenta el cuerpo, cuando la memoria se empotra y es parte en sí misma del cuerpo. Al ser parte del cuerpo, tiene que tomar en cuenta las emociones. La mayoría de los modelos informáticos son fríos, o sea, no toman en cuenta las emociones. Tanto así que se pasa al modelo educativo, cuando el estudiante lo que tiene que hacer nada más es absorber información, no les importa tanto el significado que se le dé y la emoción que tenga, la motivación que tenga el estudiante sobre el aprendizaje. En realidad, en este momento, no solamente esos principios que le he comentado, sino también está el de que la memoria es sobre todo social, se construye socialmente. Las personas guardan en cada uno de nosotros diferentes perspectivas de un suceso que construyen al recordar y que posiblemente les sirve para tomar decisiones, para abordar problemas y trabajarlo de alguna forma. Entonces son principios. ¿Cómo funciona la memoria? Todavía está en proceso, pero sabemos que no es como un computador, sabemos que no son datos. En la siguiente cápsula, Melissa Mora nos hablará sobre memoria prospectiva.
Bueno, la memoria prospectiva es una de las funciones de la memoria que nos permite resolver problemas y planear a futuro. Un ejemplo que podría darles sobre la memoria prospectiva es en una situación en la que debemos preparar alguna cena, algún almuerzo, y tenemos que ir a comprar, ¿verdad?, los ingredientes. En el momento en que estamos planeando el almuerzo, estamos pensando qué tipo de comida vamos a cocinar, estamos imaginándonos qué productos vamos a utilizar. Entonces la persona, por ejemplo, va al supermercado, que usualmente tiende va a comprar los alimentos. Entonces ya la persona va proyectando dónde están los productos, cuáles productos, la marca, por ejemplo, y cuando llega pues ya logra conseguir todos los ingredientes, aunque si por alguna cosa el estante en el que estaba el producto se cambia, es posible que la persona se confunda, porque ya está proyectando cosas que para él están muy claras en su mente, pero ¿verdad? El contexto cambió la situación. A nosotros, que nos interesa principalmente lo que es educación, sí interesa saber, por ejemplo, cómo es que los estudiantes organizan el contenido en su mente, ¿verdad? Porque por lo general lo que se trata es de que el estudiante a futuro pueda resolver problemas, se pueda enfrentarse a situaciones, y es importante conocer cómo lo hace y de qué manera. Cuando se estudia la memoria, se ve el olvido como un error mismo de la memoria. Sin embargo, el olvido tiene una función muy importante, que es la que nos permite discriminar qué es lo importante, qué es lo que yo quiero recordar. Todavía no se está muy claro sobre cómo es que funciona esto, pero por lo general nosotros tenemos que estar discriminando información. De lo contrario, nuestra mente se saturaría y sería muy difícil funcionar a nivel social, porque nosotros no podemos recordarlo todo. La memoria es reconstructiva, no es capaz de almacenar los recuerdos tal y como ocurrieron. Entonces el olvido permite guardar ciertos contenidos en la memoria según nuestros criterios de importancia o de relevancia para nuestra vida. Las personas que son diagnosticadas con amnesia pueden recordar su identidad y la historia de su vida, pero no pueden almacenar los eventos inmediatos a eventos de largo plazo. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Romper las rutinas y enfrentarse a tareas y retos no habituales ayuda a estimular el cerebro. Así se obliga a utilizar diferentes vías y conexiones neuronales que no está usando frecuentemente. Estamos en Umbrales con don Luis Ángel Piedra hablando sobre la memoria humana. Don Luis Ángel, estábamos hablando de este segundo proyecto que habla más bien entonces de la memoria humana, tomando en cuenta al hombre atravesado por la historia, la sociedad, la cultura. Hablemos un poquito más de este segundo proyecto. El modelo de ser humano que había o que hay detrás de las formas de ver la memoria humana desde mediados del siglo pasado y hasta el presente, trabaja un ser humano digital, un ser humano frío, un ser humano que es un banco de datos, el cual se le puede recuperar la información, tan así que, por ejemplo, en los juzgados, en algunas ocasiones, se pretende que lo que la persona recupere en memoria sea lo más objetivo posible, cuando en realidad nosotros, más del 30% de nuestros recuerdos son ficticios. Lo que hacemos es reconstruir. Ese es otro de los principios importantes de la memoria. Hacemos reconstrucción a partir de cosas que creímos o que creemos conocer. De las funciones que, por ejemplo, de los principios que la memoria tiene y que hemos venido trabajando, y que incluso el tercer proyecto de memoria está fundamentado en eso, es de que la memoria tiene una función prospectiva. Más que recordar exactamente cómo se dieron las cosas, porque somos malísimos en eso, lo que hacemos es proyectar a futuro soluciones, creando posibles salidas, tomando decisiones sobre elementos que ya tenemos de previo.
Entonces, entre más recursos tengamos nosotros hacia atrás, más contenido semántico, más contenido pragmático, entonces las decisiones que vamos a tomar posiblemente sean más efectivas. Ese es otro de los principios. Y otro elemento importante de la memoria es que sirve para olvidar. La mayoría de la gente piensa que uno olvida nada más cuando se lleva un buen golpe o cuando tiene alguna enfermedad. Si bien es cierto, hay enfermedades como la amnesia y de diferentes tipos de enfermedades que hacen que olvidemos, la memoria también tiene filtros para que algunos contenidos en memoria sean olvidados. De lo contrario, nuestra vida sería terrible. Hay casos clínicos donde personas no han podido olvidar durante buena parte de su vida y es catastrófico. Es una cosa que al principio suena muy interesante y casi que hasta de circo, pero ya después se convierte en algo terrible. Entonces, parte de lo que investigamos tiene que ver con esto. ¿Cuáles funciones tiene la memoria? La última, quizá, para ir cerrando este punto de funciones de la memoria, tiene que ver con que la memoria tiene que ser flexible. No es como una base de datos de computadora, es flexible, va cambiando constantemente los significados. Yo le pongo a mis estudiantes, por ejemplo, una metáfora muy interesante. Imagínense que se le está quemando la casa. Imagínense que usted tiene su perrito a la par mientras se está quemando su casa, llama al carro de los bomberos, y llega rápidamente, pero al llegar, maja al perrito. De en adelante, el recuerdo de los bomberos no va a ser apagando el incendio, sino carro de bombero igual perrito destruido. Entonces, esas relaciones se pueden dar porque nuestro cerebro, especialmente nuestra memoria, es muy flexible. No es tan directa como la de una computadora. Y con relación entonces, este proyecto, al modelo pedagógico existente, ¿cuál es su relación? Claro, bueno, precisamente el PROIFET está para relacionar una cosa con la otra. Creemos nosotros que la educación no puede ser una educación en donde el estudiante se le meta información y se pretenda que salga de la misma forma. La información que se dé, que más bien debe ser conocimiento, debe estar hecho para que se haga un debate sobre eso, para que se analice, para que se viva. Esa es la forma que tenemos los seres humanos de construir conocimiento. Pero además, no tanto individual, sino que deben hacerse más dinámicas, más prácticas, más estrategias de tipo colaborativo, de tipo social, que haga que un contenido pueda ser trabajado desde múltiples perspectivas, dado que la memoria es un asunto de reconstrucción social. Entonces, nuestros aportes por el momento están vinculados a no solamente determinar principios de una teoría de memoria, sino cuáles son los retos de la educación actual sobre las nuevas formas que tenemos de entender la memoria. Muchísimas gracias, don Luis Ángel. Es un tema muy, muy interesante y creemos que es un gran aporte de la UNED, lo que ustedes están concluyendo. Le deseo muchos éxitos en un futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.